tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. No hay lugar más alto. Esfuérzate y sé valiente. CFEA te invita al ayuno presencial. No te pierdas la oportunidad de presentarte al Señor en ayuno y oración desde el templo. Más alto, más grande que estar a tus pies. Estimados hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder llegar hasta sus hogares. En esta ocasión vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija y que meditemos en su palabra. Soberano Señor que estás en gloria, gracias por esta oportunidad que nos das de poder orar y de poder estar ante tu presencia para meditar esta palabra maravillosa, Señor, esta palabra que nos da consejos excelentes, Señor, no solo para vivir aquí en esta tierra, sino también para agradarte a ti. Dios, sé propicio que esta palabra quede esculpida en nuestros corazones para gloria de tu nombre. Esta noche, Señor, abre nuestro entendimiento y que esta palabra la entendamos, pero que la vivamos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos venido hablando y en los mensajes anteriores hemos dicho lo que Dios quiere de nosotros y que seamos diferentes prácticamente en nuestra forma de hablar, en nuestra conducta, que sea de acuerdo a los principios que Dios ha establecido en su palabra. En esta oportunidad queremos leer en el libro de Proverbios el consejo de nuestro Señor. Proverbios capítulo 12 y versículo 18 nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahora vamos a leer en una versión la palabra de Dios para todos. El que habla sin pensar hiere como una espada, pero lo que dice el sabio traerá alivio. La palabra del Señor aquí nos habla bien claro. Nos dice que cuando hablamos y decimos las palabras y no pensamos, son palabras que van a herir, son palabras que van a hacer un efecto en la otra persona. Si bien es cierto, nos dice, hiere como una espada. Pero esto es de un hombre impío, de una persona que no conoce a Dios. Porque la palabra del Señor nos dice aquí enseguida, siempre en este versículo que hemos leído, mas la lengua, dice, de los sabios es medicina. Dios quiere que nuestra lengua articule palabras de bendición, no palabras que salgan de nuestra boca para herir al prójimo. Y aquí nos dice que son como golpes de espada. Las palabras son fuertes, las palabras hieren cuando queremos incluso hacerlo conscientemente de herir a alguien. Sin embargo, nuestra forma de hablar, como ya lo dijimos anteriormente,
debe de cambiar, debe de ser diferente. Y aquí la palabra del Señor nos dice en algo tan sencillo, cuando nosotros pedimos algo, ¿cómo lo hacemos? Como que si estamos exigiendo o dando una orden, o utilizamos palabras amables para pedir aquello que necesitamos. Hay un cambio solo en nuestra tonalidad de decir las cosas. Tráeme un vaso de agua. ¿Me puedes dar un vaso de agua, por favor? Es diferente. Entonces, cuando leemos aquí la palabra de Dios, que nos enseña cómo hablar, cómo dirigirnos hacia aquellas personas con palabras correctas y amables, no hirientes. El Señor prácticamente nos enseña la manera correcta de decir las cosas. Mas la lengua de los sabios es medicina. Y luego aquí en esta otra versión nos dice lo que dice el sabio traerá alivio. Cuando hay un dolor de algo, tomamos una pastilla y nos alivia el dolor. Si decimos una palabra muy golpeada, la otra persona también recibirá esa palabra como un golpe de espada. Pero si le decimos una palabra amable, es como medicina. Es algo que realmente no causará un problema porque lo estamos pidiendo de una buena manera. Entonces debemos de dirigirnos y pedir las cosas amablemente, con educación. Debemos de pedir las cosas, por favor, y no gritar. Es interesante que el Señor se preocupa de estos detalles, cómo debe de ser nuestra forma de hablar. Proverbios 15, del 1 al 4, nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es importante ver que la palabra del Señor nos habla de un miembro pequeño como es la lengua, y que en esta noche prácticamente el tema será de lo que nosotros podemos decir y de cómo decimos las cosas, pero que también este miembro no siempre lo podemos controlar, y Dios nos da las maneras y la forma de sujetarlo a Él. Si nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad, si le damos el espacio a su Espíritu Santo para que dirija nuestras vidas, si nosotros nos ponemos en sus manos, todo de nuestro ser cambiará. Y precisamente si nosotros vemos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos, y nosotros prácticamente ordenamos las cosas y nos ponemos a la disposición de Dios y su Espíritu nos guía, seremos totalmente personas que podamos controlar este miembro del cual nos habla la palabra del Señor. Cuando hay discusiones, cuando hay griterías y somos
de los que estamos precisamente en ese lugar, cómo nosotros nos comportamos. Tenemos el control de nuestra lengua, tenemos nosotros una respuesta amable, de tono suave, de una forma amable, porque aquí lo que nos está diciendo, la blanda respuesta quita la ira. Todos nosotros, sin equivocarnos, en alguna manera hemos tenido alguna discusión, hemos incluso reaccionado de algo que se nos diga y no lo hicimos nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante una situación de esta índole? La blanda respuesta quita la ira. Debemos de aprender de un momento en el cual se refleja la ira, el enojo. Debemos de estar atentos a que una respuesta de parte nuestra no debe de ser de la misma intensidad, de la misma forma como estamos escuchando a la otra persona. Debemos de bajarle, dicen hoy, debemos de controlarlo, debemos de dar una blanda respuesta, de ser sabios, de poner en práctica la palabra de Dios. Este consejo es muy sabio porque nos dice la blanda respuesta quita la ira. Todo lo contrario, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, le vamos a poner más leña al fuego. Debemos de reflexionar y debemos de actuar con madurez y de saber que sí podemos controlar eso grotesco, esa situación la cual estamos viviendo, puede cambiar si le damos el espacio al Señor. Luego nos dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, es decir, habrán palabras amables, palabras en las cuales precisamente hasta las personas pueden extrañarse porque escucharán palabras buenas, palabras bonitas. Y aquí se nos habla de que esa palabra adornará la sabiduría. Si nosotros en una mesa colocamos flores, esa mesa le dará el toque diferente. Hay algo bonito en la mesa. Esas flores se lucen. Cuando alguien habla de una manera amable, educada, vamos a encontrar en aquella persona lo que aquí nos dice. Adornará ese mensaje que estamos dando, esas palabras, como también podemos decirlas en algún momento cuando comemos. Muchas gracias por la comida. Muchas gracias por ese pan que preparaste. Eso
hará algo totalmente diferente en nuestra vida. Eso adornará, como lo dice la palabra, ese momento. Entonces debemos de entender que nuestra palabra, cuando es dada con sabiduría, será distinto el mensaje receptor. Pero si nosotros actuamos de una forma distinta, lo que haremos es subir el furor y las cosas entonces se presentarán diferentes. Aquellas personas que están enojadas se tranquilizarán cuando damos una respuesta correcta, porque la palabra del Señor nos dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pero el versículo 4 nos dice: la lengua apacible es el árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cuál es nuestra actitud ante una situación? Respondemos amablemente, respondemos enojados, molestos, e igual que las otras personas, frenemos nuestra lengua. Nosotros no debemos de dar una respuesta grosera, no debemos de estar en la misma condición que está la otra persona. Nosotros siempre debemos de estar en la disposición de hablar educada y amablemente, que reflejemos a Cristo, que nuestra manera de hablar también sea diferente. Recordemos que cuando Pedro se encontraba en aquel lugar y el gallo cantó, una de las mujeres que estaban ahí le dijo: tú habla. Es diferente. Tú hablas como ellos. Nuestra forma de hablar se distingue. Nuestra forma de conversar ya no es aquella donde nosotros hablábamos chistes groseros y palabras deshonestas. Nuestra forma de hablar como creyentes es diferente cuando nos encontramos. Lo que sale de nuestra boca es: Dios te bendiga, Dios bendiga tu trabajo. Y nuestra forma de ser, Dios la ha cambiado, y por eso vale la pena escudriñar estos principios, porque si bien es cierto, este miembro del que nos habla, como es la lengua, en un momentito se descontrola y hablamos lo que no debemos de hablar. Aquí entramos prácticamente a un tema bastante especial, como se refiere a lo que es la lengua. Y por supuesto vamos a encontrar en muchos pasajes de la Escritura, como en el libro de Proverbios y aún en los Salmos, y lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este pequeño músculo. Y vamos a ir al libro de Santiago, donde nos habla prácticamente de lo que es la lengua. Vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 3 y versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo.
El ejemplo puede ser muy grotesco, pero todos hemos visto cómo se doman estos animales, esos caballos salvajes, cuando el jinete logra sujetarlos y controlarlos, como leemos aquí, con el freno que han puesto en su boca, pueden dirigir muy bien a este animal. Cuando el jinete está montado, puede jalar con su mano derecha y hacerle un pequeño jalón, y el caballo va a girar a la derecha. Él lleva el timón en sus manos, que son simplemente unas riendas. Pero eso, el mismo caballo va siendo controlado con este freno que hay en su boca. A pesar de que es un animal fuerte, aquí la palabra del Señor nos dice que se puede lograr que aquel animal salvaje pueda ser controlado. Y seguimos leyendo que en el versículo 4 también nos dice: mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Es decir, un barco, un avión, son grandes, pero que le han puesto un pequeño timón para dirigirlo. Aquí se nos habla de un barco, pero un barco grande. Hoy nosotros podemos ver que en los mares hay cruceros donde llevan a mucha gente y donde en la parte interior de estos cruceros hay restaurantes, hay gimnasios, hay piscinas, hay en algunos como un pequeño centro comercial. Y es decir, dentro de estos grandes aparatos, podemos decir, pero que aparte de lo que he mencionado, tienen sus propios cuartos, y el capitán también tiene su propio lugar y su cabina donde él va moviendo ese pequeño timón. Son unas naves muy grandes, pero que a pesar de lo grande y a pesar del viento, se puede controlar a través de un pequeño timón. El ejemplo es tan claro porque el Señor pone esta palabra para demostrarnos que este miembro que tenemos en la boca, como es la lengua, en muchas ocasiones no se puede frenar porque lo hacemos de una manera en que ofendemos a las demás personas con lo que decimos. Por eso, cuando leímos al inicio los proverbios, nos damos cuenta de lo que el Señor nos habla ahí, que los hombres dicen, hablan palabras, y esas palabras son como golpes de espada. Ahora, viendo aquí en el libro de Santiago,
nosotros nos damos cuenta que es una verdad y que es un ejemplo muy claro. El capitán, con ese timón pequeño, aún con las circunstancias que hemos hablado, circunstancias difíciles, logra controlar esa nave. Y esa nave precisamente se compara con nuestra lengua. Nuestra lengua no es un caballo. Nosotros somos hombres pensantes. Somos hechos a la imagen de Dios. Y nuestra forma de pensar para decir las cosas debe de ser algo que nosotros hagamos. Ya basta de abrir nuestra boca y de herir a aquellas personas con este pequeño miembro que está en nuestra boca. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros podamos ponernos en sus manos para poder controlar este miembro. Que seamos de bendición, que la palabra que sale de nuestra boca no sea una palabra hiriente, sino que sea todo lo contrario, que lo que salga sea de bendición, que platiquemos, que hablemos cosas que nos edifican, pero que no critiquemos, que no hablemos de las otras personas, porque recordemos que si hablamos de uno de los miembros de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y por supuesto, cuando nosotros nos damos cuenta aquí del ejemplo que el Señor nos pone, cómo realmente aquellos animales son domados, un elefante, un caballo, un león, son animales feroces, pero a pesar de eso se logran controlar. Pero no en el caso nuestro, cuando el ejemplo es claro de nuestra lengua. La movemos muy fácilmente y no meditamos en muchas ocasiones lo que decimos, y cuando nos dimos cuenta ya ofendimos a aquella persona. Sujetemos nuestra lengua a través de esta enseñanza que recibimos en esta noche, a través de esta palabra maravillosa. Nosotros debemos de aprender a sujetar esta lengua, de hablar cuando nosotros estemos con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro estudio, donde nos encontremos en el trabajo, que seamos personas diferentes, que nuestra habla ya sea para edificación y que nosotros podamos glorificar a Dios en todo lo que nosotros hablemos. Aquí se menciona que la lengua hace alarde de cosas grandes y que se puede entender como la arrogancia del mismo hombre. Cuando leemos el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y hablamos de una nave grande. Ahora, una pequeña chispa enciende un fuego. Cuando se hace una fogata, necesitamos un fósforo que es pequeño. Y con una pequeña llama empieza aquel fuego y se va haciendo cada vez mayor. Todos creo que hemos experimentado también
y hemos visto los grandes incendios que se dan en el mundo. Hemos visto lo que provoca también la contaminación del ambiente, la destrucción de aquellos grandes bosques. Ya no se puede controlar porque es demasiado el fuego. Aún con el agua, aún con los materiales que se apliquen para querer apagar el fuego, es difícil porque ha salido ya de control. Entonces, aquí nosotros vemos que el ejemplo es bastante claro en relación a ver una grande nave. Y ahora estamos viendo que una pequeña chispa enciende un gran fuego. Pero también vemos que la lengua hace alarde de cosas grandes. La Biblia nos enseña el cuidado que debemos de tener sobre el tema de la lengua. Es un miembro peligroso, con ella bendecimos, pero también maldecimos. Debemos de reflexionar, debemos de tener cuidado con lo que hablamos. El mover muy fácil la lengua, como lo decimos, nos mete y nos ha metido en grandes problemas de los cuales no es fácil salir. Lo más común en este tipo de cosas es, te voy a decir algo porque te tengo confianza. Te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Y esa misma persona recibe y se lo dice a la otra persona, y siempre con los mismos términos. Te lo voy a decir, pero no se lo digas a nadie. ¿Cuántos fueron contaminados con este tipo de palabras que nosotros dijimos? Esta palabra empieza a encender precisamente lo que leemos aquí, ese fuego sobre alguna persona. Esta lengua la debemos de sujetar y debemos de obedecer lo que el Señor nos dice. Esta lengua debe de aprender a moverse, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Versículo 6 nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Un pequeño comentario que hagamos va a provocar destrucción en una comunidad. Causará daños irreparables. Hay matrimonios destruidos, hay familias destrozadas por la lengua, amistades que han durado por años, pero que también por un comentario, por un lenguazo, como se dice comúnmente, se han roto. Pero aquí por eso estamos leyendo que el consejo de la palabra del Señor es que nosotros sujetemos la lengua. Las palabras que nosotros hablemos tendrán consecuencias positivas o negativas. Pero si Cristo está en nosotros, esas palabras que hablemos deben de ser positivas. Proverbios
16:27 nos dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El proverbio aquí alude a la manera de hablar, especialmente del chismoso, y lo que provoca es una contienda. Como cristianos debemos de cambiar nuestra forma de ser y de sujetar esa lengua, que hablemos verdad, que hablemos algo que edifique, algo que nosotros podamos compartir con aquellos que están a nuestro alrededor y que sea de bendición. El versículo 6 nos ha dicho que la lengua se presenta como un fuego que devora y que destruye. Además de fuego, la compara con un mundo de maldad. La lengua controla el resto de la conducta que se hace visible en las acciones efectuadas por el cuerpo. El Señor nos dice en Mateo 15 y versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que contamina es lo que sale de la boca. Las palabras no solo contaminan al que las pronuncia, sino a aquellas personas que están a nuestro alrededor y que también las escuchan. El consejo de esta noche es que sujetemos este pequeño miembro que trae consecuencias cuando hablamos y decimos palabras groseras. Debemos de aprender a frenar esta lengua, pero no lo vamos a poder hacer solos, sino que debemos de pedirle la ayuda y el auxilio de nuestro Dios para que podamos ser de bendición y no señalados por alguna crítica de algo que no era cierto, de algo que después nos arrepentiremos, que lo hemos dicho, pero ya el daño está hecho. Si bien es cierto, una chispa ha encendido el fuego y aunque lo apaguen, el daño está hecho. Debemos de aprender que nuestra vida es una vida diferente en Cristo y que lo que debemos de anunciar son precisamente principios que hemos aprendido del Señor y que debemos de aprender que lo que salga de nuestra boca sea de bendición, sea de edificación para los oyentes. Esta noche queremos dejar en su corazón esta palabra y que el Señor sea el que nos ayude a nuestro caminar diario y que nuestra lengua se sujete a la obediencia de Cristo. Padre, gracias Señor porque tú siempre velas por el bien nuestro. Esta palabra es inspirada por ti, Señor, y la has dejado escrita para que aprendamos. Si bien es cierto, Señor, hemos cometido errores, hemos hablado y nos hemos arrepentido después, pero el daño está hecho. Perdónanos, Señor, y límpianos. Permítenos que cuando hablemos, Señor, pensemos lo que hablamos. Que hagamos las cosas, Señor, con la dirección tuya. Gracias por esta oportunidad de reflexionar y lo hacemos, Señor, con el propósito de aprender
y de seguir el consejo que tú has establecido en tu palabra. Queremos agradarte y queremos, Señor, ser también de agrado de nuestras familias y donde nosotros estemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor guarde su sueño en esta noche. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.